Hola, buenas noches. Mi nombre es Juana Laura Vera Cárdenas. Estoy cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es el 200-195-34. El nombre del reto es la jurisprudencia y corresponde a el módulo que estoy cursando, que es el de juicios de amparo 1. Mi asesor es el doctor Jesús Aguilera Durán. Bueno, en este reto se nos presentan tres diferentes casos que corresponden a tres jurisprudencias distintas. Y respecto a estas se nos hacen una serie de preguntas, las cuales voy a dar respuesta a continuación. La primera pregunta es, ¿cuál es el método de integración que se utilizó para la creación de la jurisprudencia del caso número 1? La respuesta es el método de reiteración, ya que así lo menciona la misma jurisprudencia. Este método consiste en que se conforma una jurisprudencia cuando ya han existido 5 sentencias anteriores con un mismo criterio y han sido de manera ininterrumpida por otra sentencia en contrario. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia registrada con el número 93-2013, correspondiente a la décima época, fuera sustituida por la 78-2018, correspondiente igual a la décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de la Nación? Bueno, dentro de la jurisprudencia menciona que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis que era la 97-2013 y de esta contradicción se derivó la jurisprudencia 93-2013 mediante las interpretaciones que hizo en su momento a las legislaciones correspondientes a los estados de Chihuahua y de Durango, y sustentó que la orden de citación a la audiencia de imputación con apercibimiento de aprehensión, en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria y que este acto es de imposible reparación. Y esto lo hacía susceptible de un amparo indirecto. Posteriormente, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva revisión, interrumpe el criterio anterior, ya que las legislaciones que se analizaron para emitir tal criterio es semejante a lo que dicta el Código Nacional de Procedimientos Civiles en su artículo 141, fracciones 1 y 2. Y aquí se menciona que esta citación a la audiencia inicial se trata de una simple comunicación que hace el juez y a petición del Ministerio Público, y que solo se estaba citando su presencia para el desarrollo de la audiencia en la que se formalizaría la investigación en su contra. Y esta audiencia se podría o no vincular a proceso conforme a la fracción 2 del código que ya mencioné. En caso de que no se presentara de manera justificada, entonces ya se le podría obligar a su asistencia mediante la fuerza pública, ya que esto dependería de si la persona asiste o no a la primera audiencia. Y si no lo hiciera, pues que todavía podría justificar su inasistencia. Ya si no era así, entonces sí ya se podría obligar mediante fuerza pública a su asistencia. Por lo que este acto de citación no afecta la libertad del quejoso. Por tanto, no procedería un amparo indirecto. Respecto a la pregunta número 3, nos pide cuáles fueron las épocas en las que fueron publicadas las jurisprudencias de los tres casos. Y bueno, el primer caso corresponde a la novena época, el segundo caso a la décima época y el tercer caso también corresponde a la novena época. Para la pregunta 4 solicita que señalemos cuál es la autoridad que es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia a la que se refiere el caso número 3. Esta jurisprudencia menciona que si bien una jurisprudencia es una interpretación de la ley y que puede llenar algunas lagunas que tienen las leyes, no constituye una nueva norma, ya que no cumple con todas las características, como lo es la obligatoriedad, la generalidad y la abstracción. Por esto no debe de aplicarse solo a criterio del juez, sino que se debe de aplicar siempre en forma integral junto con otras normas, respetando siempre el espíritu de estas normas. Por lo tanto, al no tratarse de una nueva norma, su aplicación en algunos casos no constituye de manera alguna una irretroactividad de la ley. Y bueno, esto es solamente para comentar un poco de lo que se trata la jurisprudencia. Respecto a la pregunta, bueno, después de las modificaciones que se llevaron a cabo en el año 2021 a la ley de amparo, en el artículo 2017 de esta ley de amparo estableció
que las jurisprudencias que establezcan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es como este caso la jurisprudencia que estamos viendo, será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la Suprema Corte, así también como para sus salas. Por último, en la pregunta número 5 nos pide revisar si en el caso de la jurisprudencia correspondiente al caso número 1 se cumple con el requisito que emite el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto al número de votos que se deben emitir para su aprobación. Dicho artículo nos dice que constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. En este caso, hablando del caso número 3, la jurisprudencia corresponde a una jurisprudencia formada por reiteración, no por precedentes obligatorios. Por lo tanto, fue emitida por tribunales colegiados y no por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el artículo antes mencionado, pues no se podría aplicar a este caso. Y bueno, como conclusión les menciono que las jurisprudencias son criterios emitidos por los órganos facultados para ello, son consideradas como fuentes del derecho, tienen un carácter obligatorio para aquellas autoridades que la misma ley de amparo menciona, y si bien no son leyes, sí son importantes, ya que son una manera de complementar las leyes en aquellos casos en los que existe alguna laguna, es decir, en aquellos casos en los que las leyes existentes tengan alguna falta de algún precepto o bien que estos no sean completamente claros y que sea necesario, pues, para poder comprenderlos, hacer una correcta aplicación de las leyes, pues que se llegue a una interpretación de estas. Por lo anterior, las jurisprudencias son muy importantes, pues, para que se pueda impartir justicia de una manera, pues, mucho más correcta. Muchas gracias. Buenas noches.